Today in the True Boolean. Hoy os voy a confesar algo un poco vergonzoso para mí. Y es que en la primera semana que toqué C++ me tiré 40 minutazos peleándome con un error de compilación que medía más de 1 kilómetro. Y yo estaba convencido de que era un bug del compilador, un bug del IDE o directamente me estaba odiando el universo. ¿Cuál fue la solución final? Me faltaba este carácter. Solamente un carácter hizo que todo se fuese a tomar por culo. Y no fue esa la última vez que me pasó en mi existencia. Básicamente esta es una de las barreras reales con las que se topa un programador de C++ cuando está empezando. Y es la siguiente: cuando utilizo un puntero y cuando utilizo una referencia, porque parecen intercambiables, al final los dos apuntan a algo. Pero sin embargo, elegir mal entre uno u otro es la diferencia entre un diseño limpio o un dolor de cabeza que vais a arrastrar durante todo el proyecto. Vamos con el subconcepto 1, nulabilidad. Esta es la diferencia que más pesa en el diseño real, porque básicamente una referencia se liga a un objeto en el momento que se declara, y ese enlace es obligatorio para toda su vida. No existe una referencia vacía o una referencia sin asignar todavía, mientras que un puntero, por otra parte, sí que admite perfectamente este concepto, que sería no apuntar a nada. Vamos a solventar, por ejemplo, esta pregunta retórica. Si tenéis una función que necesita un entity que está garantizado que existe sin excepciones, ¿por qué cojones ibais a aceptar un puntero y meteros el marronazo de comprobar cada vez si es null pointer? Exacto, no lo vais a hacer. Utilizáis una referencia y así dejáis claro que se espera un objeto válido. Cero comprobaciones de null pointer, por ejemplo, en esta función, porque la firma de la propia función ya os está diciendo que aquí dentro no hay que comprobar a ver si tiene algo dentro o no. Esto lo tiene que tener. Pero ojo, ojete, porque esto no significa que el objeto tenga que ser válido mientras dure la llamada, porque podría ser que el objeto no estuviese vivo. Eso la referencia al final no os lo garantiza. Es una responsabilidad del programador que está utilizando el código. Pero ahora vamos con este otro ejemplo. Suponte que tienes una función que está intentando encontrar un objeto dado un nombre. Y aquí, por supuesto, podría pasar que nunca se encontrase dicho objeto y que, por lo tanto, la función devolviese null. Entonces aquí sí que necesitaríamos un puntero, porque le estaríamos diciendo a la función: ojo, aquí puedo no devolverte nada. Y aquí creo que ya la regla se empieza a intuir. Joder, el antoísmo. Y aquí la regla ya se empieza a intuir, aunque con matices. Si la ausencia forma parte del contrato de la función, puntero. Si necesitáis un objeto obligatorio y no queréis que el compilador os deje escaquearos, pues normalmente una referencia. Y digo normalmente porque existen APIs reales que utilizan punteros aunque nunca vayan a recibir un null, para poder tener una compatibilidad con C, o porque quizás más adelante necesitan reasignarlo. Así que la referencia no es la única forma de decir esto es obligatorio. Es solamente la más cómoda cuando no necesitáis nada más. Vamos con el concepto 2, que me cuesta hasta pronunciarlo: reasignabilidad. Y esta es la segunda diferencia mecánica, y es la que más confunde a otras personas que vienen de otros lenguajes como Java o C#. Una vez que una referencia está ligada a la vida de un objeto, ese enlace no puede cambiar jamás, ni queriendo. Porque si metes un cutter... Veamos, por ejemplo, este ejemplo de aquí. Joder con el por ejemplo, este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo, ejemplo... Pregunta retórica, de nuevo. ¿Pregunta retórica? ¿Qué hace de verdad esta segunda línea? Exacto, no hace que ref apunte ahora a enemy2. Lo que hace es invocar al operador asignación de entity sobre enemy1, usando enemy2 como origen. Madre mía, aquí puedes pausar el vídeo y volverte a escuchar esta frase. Y aquí se viene otra frase ahí trabalenguas guapa. Para una clase con asignación por copia normal, en la práctica eso se traduce con copiar sus miembros. Pero lo que ocurre de verdad ahí es una llamada a este operador, no una copia mágica de bytes. Porque si entity tuviese el operador asignación definido con otro comportamiento, sería dicho comportamiento el que se ejecutaría. Y ref sigue siendo un alias del enemigo 1, para siempre. Y aquí tenemos esa diferencia que hemos comentado. Un puntero sí que se puede reasignar dinámicamente, como tendríamos en este ejemplo de aquí. Y eso tiene una consecuencia directa en el diseño de clases, que por desgracia muchísima gente descubre a las bravas. Una referencia como miembro de clase hace que el operador de asignación por copia generado automáticamente quede directamente eliminado. El famoso igual delete. Equal delete. Porque esa referencia no se puede enlazar con otro objeto. Es decir, si necesitáis un miembro que apunte a un objeto, pero que éste pueda cambiar durante el tiempo de vida del objeto, lo que necesitáis es un puntero, y una referencia no os serviría. Como un componente que se engancha a una entidad dependiendo del momento. Fijaos aquí en un detalle bien fino. La función attachTo recibe una referencia y no un puntero, porque básicamente enganchar el componente exige que la entidad exista de verdad. No tiene sentido enganchar a la nada. Pero owner, que es el miembro interno, sigue siendo un puntero, porque en ella sí que necesitamos poder decir todavía no enganchado ni al tato, y por supuesto poder reasignarlo más adelante. Y ahí tenemos la otra función de detach para simplemente eliminar este enlace y dejarlo como null pointer. Y ojo con una idea que se cuela muy fácil: con una referencia como miembro no es que la clase deje de compilar, compila perfectamente si la inicializáis en el constructor y no la volvéis a tocar en vuestra vida. Vamos con el subconcepto 3, meter referencias en un contenedor. Bueno, vamos a hacer algo que a mí me pareció una idea buenísima la primera vez que la intenté. Si tengo que guardar una selección de enemigos, ¿por qué no utilizar un std vector de
referencias a dichos enemigos. Pues básicamente esto ni siquiera compila. Y aquí no es que el compilador te avise con un error amable, te suelta básicamente una pared de plantillas que ocupa toda la terminal. Y ojo, porque la explicación real no es el vector necesita reasignar sus elementos. De hecho, un std vector guarda perfectamente tipos que no se pueden reasignar ni copiar, como por ejemplo un unique pointer, mientras sean movibles. El problema aquí es más de raíz, porque una referencia no es un tipo objeto, no tiene una dirección propia e independiente de aquello a lo que está ligado, así que no se pueden almacenar como elemento en un contenedor estándar. Y punto. Y aquí me pegué tal patinazo que el compilador ha vomitado 20 líneas de static assert solamente para decirme, oye, esto de aquí no es un objeto almacenable. ¿Cómo son, tío? ¿Cómo son en C++? Que son muy pesados. La solución más sencilla sería simplemente admitir que aquí necesitamos punteros, porque necesitáis un contenedor cuyos elementos se puedan reordenar, sustituir y reasignar, como por ejemplo esto. Y si de verdad queréis guardar algo parecido a una referencia dentro de este contenedor, sin pasar por los punteros crudos, por ejemplo podrías utilizar el reference wrapper, que no es más que un pequeño objeto que envuelve una referencia para poder almacenarla y copiarla como un objeto normal. Aunque eso ya lo dejamos para otro vídeo. Así que ya podemos decir que tenéis ahí esa primera barrera de C++ resuelta, con la regla perfectamente afinada. Usad una referencia cuando queráis expresar una dependencia obligatoria del tipo necesito un objeto vivo y no acepto ausencia, ni siquiera por contrato. Mientras que usad puntero cuando la ausencia sea un estado totalmente válido, cuando necesitéis cambiar a qué objeto estáis observando o cuando necesitéis almacenarlo en una estructura donde la referencia no encaja, como por ejemplo podría ser el contenedor. Y quedaos con esto, que es la parte que más se suele olvidar. Ni el puntero ni la referencia os resuelven el problema del lifetime por sí solos. Los dos os están diciendo cómo acceder al objeto, pero ninguno de los dos os está garantizando que dicho objeto vaya a estar vivo cuando lo utilicéis. Esa parte sigue siendo responsabilidad del programador. Así que déjame por aquí en comentarios cuánto tiempo tardasteis vosotros la primera vez que os topasteis con esta mierda. Que seguro que no soy el único que estuvo ahí invirtiendo media vida solamente para entender que esto no era como yo pensaba que era. Y nos vemos en el próximo vídeo. So, tomorrow in the True Boolean.